Bienvenides, muy buenas tardes. Vamos a hablar del poder real. Lo que está pasando con la justicia hoy en la República Argentina no tiene parangón en el mundo entero, salvo en los países donde existan dictaduras. El comportamiento de la Corte Suprema, el asalto de lo que llamamos los cuatro jinetes del apocalipsis, es decir, terminar, destruir lo que quedaba de la justicia, que no era demasiado tampoco, porque prácticamente todos los jueces le pertenecen al poder real, muchísimos de ellos, los más visibles por lo menos, los que tienen los casos más importantes entre las corporaciones, en la discusión de las mismas con el pueblo. Estos cuatro hombres son absolutamente impresentables a la historia de la justicia. Pero en ese marco, del que vamos a hablar después, quiero hablar también de un tema que presentó el ministro Soria y que marca lo increíble que resulta el estado de la justicia hoy día. Bueno, la intromisión de la Corte sobre facultades de otros poderes se articula con el bloqueo que hace la oposición a los proyectos de reforma a la justicia. No están salvando a la República, están protegiendo a los saqueadores de la Argentina y a todos sus cómplices. Pero el tuit que me interesa particularmente dice: el juez Ercolini, que debía indagar a Garabano, el que era ministro de Justicia de Macri, por la compra de un hotel para un supuesto arrepentido, en vez de excusarse porque su esposa, la esposa de Ercolini, trabajaba con el exministro de Macri, es decir, trabajaba con Garabano, lo que hizo Ercolini fue apartar a la fiscal Ochoa, que estaba pidiendo la indagatoria. Por eso estos personajes, ahí está Ercolini, es, fallecido Bonadío, el más extraordinario servil del sistema, más que Tornelli, más que Casal, tanto como la Corte. La esposa de Ercolini, insisto, trabajaba de secretaria de Garabano, que era el ministro de Justicia del régimen neoliberal. Bueno, llega a sus manos, a las de Ercolini, una causa que involucra a Garabano y no pasa nada. Ahí está Garabano como el hombre que llevó a cabo un delito, posiblemente. No puede Ercolini hacer otra cosa que apartarse de la causa. Es imposible imaginar que pueda juzgar al jefe de su mujer, a este Garabano, y sin embargo lo hace. Y aparta a la fiscal Ochoa, que es la que pide la indagatoria. Sí, efectivamente, Garabano fue quien impulsó el fraude a la justicia, extorsionando a Van der Broel con este hotel que le regalaron en Mendoza para que declarase cualquier cosa en contra de Vudú, desmintiendo lo que el propio Van der Broel había dicho en el comienzo de la historia. No puede actuar Ercolini, no tiene manera. Amado Vudú fue condenado por esta infamia. Lo puso por eso preso un acuerdo entre Garabano y Van der Broel. El gobierno del régimen macrista le pagó con una cifra millonaria a Van der Broel. Vudú fue preso por un simulacro audaz de esa justicia que representa hoy día la propia Corte de Justicia. El fraude fue cometido con la participación de la Corte, y esta es una de las razones por las cuales los Supremos llegaron ayer al extremo que ahora conocemos. Pero si hay algo sencillo de mostrar es el caradurismo, la forma farabute de vivir el mundo de la justicia de Rosati. Parece mentira que a la Argentina le toque un presidente como Lorenzetti en la Corte Suprema, como Rosenkrantz y ahora como Rosati, que se lanzó a ser el peor de todos, porque esto que ha hecho no tiene nombre en términos jurídicos, pero sobre todo por lo que él mismo ha manifestado. Lo que van a escuchar ahora, que es un archivo de Rosati de hace unos años, marca claramente la impudicia del personaje, la falta total, no ya solamente de criterio, sino de moral y de ética como hombre de la justicia. Presten atención a estas palabras de Rosati y después piensen que la Corte Suprema ha legislado por encima del Congreso. Nosotros tenemos un expediente sobre el particular en donde se está planteando la inconstitucionalidad de esta composición actual. Si la Corte dijera que es inconstitucional, volveríamos a la ley anterior. Pero como hay un proyecto, como hay varios proyectos en el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, que es un órgano plural, que es un órgano en el que estamos representados distintas especialidades, distintas historias de vida, distintas pertenencias, identidades originarias, a nosotros nos parece importante, nos ha parecido importante dar un tiempo para que los poderes representativos, es decir, el Congreso, pueda dirimir desde la política esto. ¿Por qué?
porque yo creo en el diálogo entre los poderes, pero es muy importante que el juez nunca reemplace al legislador. El legislador es el que tiene que establecer las reglas generales. Los jueces lo que podemos hacer es descalificar una ley si agravia la Constitución, pero no podemos reemplazar al legislador diciendo cuál es la ley necesaria para tal o cual caso. Exactamente es lo que ha hecho este detestable personaje en términos de justicia. No puede ser, porque esta manifestación era sincera, seguramente, era lo que corresponde, no puede. El Poder Judicial legislar, tiene que aplicar las leyes y ver si están bien aplicadas, y sobre las leyes penalizar, pero no puede de ninguna manera legislar, como lo están haciendo en este momento. Tan increíble lo que le pasa a la Argentina, y que todo el poder real abrace a la Corte Suprema diciéndole que está bien este tremendo desaguisado que ha cometido, y esa palabra es modestísima, para señalar el grado delictivo en el que ha caído la Corte Suprema frente a la Constitución. Ha violado a la Constitución, ha violado a la República, a Rosati y compañía, pero mucho más todavía cuando le escuchamos decir esto. ¿Dónde habrá quedado el propósito de democratizar la justicia? Este gobierno tenía la oportunidad y la responsabilidad, porque había ocurrido el régimen macrista, el régimen neoliberal, y aquellas palabras de 2013 de Cristina Fernández de Kirchner, era necesario hacerlas realidad. ¿Dónde quedaron estos sueños? No sé decirles. Un criterio que hay que ver a quién se controla. Si controlás al verdadero poder, en la Argentina, bueno, querido, si sos funcionario está frito, lo más probable es que termine procesado o no cumpliendo la función. Pero bueno, son cosas que me hacen ver cada vez con mayor necesidad, sinceramente, la democratización de la justicia, la democratización en selección de jueces, en juzgamiento de jueces, porque realmente estas cosas nunca se saben. Mucha agua bajo el puente de estos sueños y no fue posible. Estamos peor que nunca. La semana pasada estábamos horrible. Con lo que hizo la Corte Suprema de Justicia ya no hay una definición posible. No hay un adjetivo cuyo calibre permita dimensionar el horror en el que ha caído la Corte Suprema de Justicia presidida por Rosati. Imaginarlo al frente del Consejo de la Magistratura es una verdadera afrenta a la República. Lo sabe cualquier persona mínimamente bien intencionada que sepa algo sobre el derecho. Miren ustedes lo que son las tapas de hoy, las gozosas tapas de la mafia mediática de la República Argentina. Clarín, la Corte descalificó la maniobra de Cristina, porque ellos lo presentan de esa manera, y cambia la magistratura y la nación en una fuerte señal de poder, la Corte asumió en el Consejo. Si será fuerte la señal de poder, le pasaron por arriba absolutamente a todo. Y a una gran velocidad, esa que pedía Marcelo Casaretto, el diputado, hubiese sido buena para los tiempos de la ley de medios, por lo menos en aquel tiempo, igual que ahora. Estrategia política claramente la tienen entre los ministros de la Corte Suprema, que están actuando en política, como Rosati, con los dirigentes de la oposición que están en el Congreso, y con el gran poder económico y mediático que está respaldando todas esas jugadas. Que ojalá la Corte Suprema hubiera tenido esa velocidad para tratar las cautelares de la ley de medios, de la regulación de las telecomunicaciones. Sueños, son sueños nada más, y no se van a poder cumplir. Esto es una situación final. La inacción del gobierno como tal, frente a lo que ha pasado, es haber entregado directamente todo. Lamentablemente es así, porque las reacciones, qué sé yo, hay tiempo, quizás mañana, quizás pasado, en algún momento se van a despertar y van a decir, estamos siendo partícipes silenciosamente de un verdadero horror contra la República. Y ellos salen a buscar inmediatamente siempre a los mismos, Bullrich, Carrió, fíjense, Sapsay, toda esa gente que trabaja para el poder real, que no tiene ninguna relación con el verdadero espíritu o de la política o de la justicia. Por supuesto, lo llaman y ellos están esperando, porque además se llaman constitucionalistas, que es un título un tanto extraño. Se supone que son grandes conocedores de la Constitución, pero en el mismo momento esos conocedores de la misma
son capaces de decir lo que le van a escuchar a Sapsay. Para tomar dimensión de lo que este personaje, aquel se acuerda cuando decía que muestre el título en un coloquio de ideas donde seguramente estaba trabajando de empleado de todo el régimen, iba contra Cristina Fernández de Kirchner diciendo que no era abogada, que muestre el título. Era tan ridículo verlo, sigue siendo exactamente eso. Y para provocar un verdadero contraste, sin mediar palabra, vamos a ver si podemos poner al lado de Sapsay a un verdadero jurista. Parece todo gravísimo y muy mentiroso. Claro. En primer lugar, las decisiones no las toma Rosati, las toma un órgano colegiado que actúa por mayorías. El círculo queda cerrado, es decir, no hay independencia de la justicia. Si no hay independencia de la justicia, no hay separación de poderes, seguro, no hay Estado de Derecho, no hay república. Seguro. Bueno, es preocupante. Esto no es más que un paso más en algo que me preocupa, que es un deterioro institucional grave, no ya de la democracia, sino directamente de la República. A mi juicio afectan seriamente la independencia interna del Poder Judicial. Y que le están diciendo a todo el Poder Judicial Federal, señores, ustedes se alinean, o si no los voy a mandar al enjuiciamiento al Consejo de la Magistratura, que yo también presido. Lo que sucede con la Corte es que avaló todos los estropicios que se han cometido. Entonces también es una manera de salvaguardarse detrás del poder real de todo lo que podría ser el juicio que en algún momento correspondiere desde el punto de vista político, con el poder real detrás, con los diputados de Juntos por Clarín actuando. Sería muy difícil llevarlo a Rosati como correspondería y merece a un juicio político. Entonces, ellos entienden que cuanto más jueguen a favor del sistema, mejor van a estar. Que es lo que parece no comprender el gobierno, que protesta a través de los funcionarios que se han animado, porque seguramente dijeron, yo tengo que manifestar esto o me voy de acá. Supongo en el caso de Soria, que podría ser el ministro de Justicia, impávido frente a esto que está ocurriendo. Pero el gobierno como tal, insisto, no ha dicho una sola palabra. Y es tan grave lo de ayer. Se esconden. ¿Qué hacen? Bueno, en algún momento habrá una explicación y quizás yo mismo podré decir, bueno, por suerte finalmente el gobierno ha reaccionado, pero todavía no tenemos síntomas de eso. Mire lo que han hecho. ¿De qué escapa la Corte Suprema de Justicia? Le hablábamos de lo de Van der Broek. La Corte, por supuesto, tiene mucho que ver en la prisión que vivió Amado Boudou, generada por un tipo al que le regalaron el hotel que usted vio, es fantástico, el hotel que le entregó Garabano a nombre del gobierno para que él dijera contra Boudou lo que había que decir. Las hicieron todas. Hoy se cumple un aniversario de que apareció una carta manuscrita que había escrito en el año 2015, la carta apareció en el 2019, por Fariña, enviada a su propia abogada. Y en esa carta Fariña decía, la exsecretaría de Inteligencia, que me utilizaron a los fines de cometer un impacto institucional, una especie de golpe blando para erosionar la figura presidencial. Estaba diciendo el que usaron para denunciar a Cristina Fernández de Kirchner, sin saber absolutamente nada de la obra pública. Este hombre, Fariña, tenía que leer lo que contestaba a los jueces, porque no lo sabía decir. Es fácil, seguía la carta de puño y letra de Fariña. Es fácil, yo soy un perejil, Báez también, pero la cercanía de Báez con Cristina Kirchner generaba por conexión un ataque a la presidenta. Yo, en el medio de esos extremos, y termina la carta, una tercera parte, esta continuidad como cierre, dice, yo a fines de 2011 tomé la errada decisión de formar parte de una operación política destinada contra el señor Báez, y naturalmente que tenía como destinatario a Cristina. Esta operación constaba en realizar una serie de declaraciones públicas contra Báez a cambio de protección jurídica y mediática. Le dieron mucho dinero, le dieron muchísima protección, estuvo viviendo años como un payá y por supuesto no creo que le diese el piné de la ética para decir no, yo a esto no me voy a prestar, pero se quejaba desde la cárcel porque iban y venían. Se ve que le prometían algo que después no le cumplían del todo y entonces él los presionaba escribiendo esta carta, presentándose en televisión. ¿Se acuerda cuando decía Fariña querían show? Y les di show. Fariña también de alguna manera es una víctima de una mafia. Lo usaron
Por supuesto, es una víctima especial, no muy fácil de defender, no para decir, como decía Stornelli en un programa de televisión, que era un ser superdotado, un ser especial, un ser fuera de serie, ¿se acuerdan también de eso? Nos han ocurrido estas cosas en la República Argentina de este tiempo. Así que esta Corte Suprema, que da este golpe de Estado, o golpe al Estado, este golpe institucional, huye de alguna manera de la responsabilidad histórica que tienen haber mandado preso a Vudú, era haber mandado preso a Debido y a Barata por lo del GNL. Mire, son tan incontables las barrabasadas cometidas que tendríamos que dedicar un programa, un especial, y tampoco sería suficiente, porque es una etapa de enorme insidia, de una perversidad muy grande, porque no solamente está lo político y lo jurídico, también está lo humano. Mandaron presos a personas, quisieron ponerla en la cárcel a Cristina Kirchner, quisieron tergiversar, como ocurrió en Brasil, y lo vamos a ver en instantes, totalmente el funcionamiento de la democracia para que el pueblo no tuviera un representante que le resultara creíble, mellar de tal manera que no pudiera ser esa persona candidata a la presidencia de la República. Así han hecho las cosas. Mena, el viceministro Juan Martín Mena, dice lo suyo. Y sobre lo que nosotros vamos a insistir es sobre una profunda reforma judicial, que no solo modifique y nos dé un consejo de la magistratura que pueda funcionar debidamente, sino que también una reforma judicial más profunda que permita tener los reaseguros para evitar estos descalabros que genera la Corte y ciertos sectores cooptados por un poder hegemónico que bastardean la Constitución y las leyes de nuestro país, y eso no lo podemos permitir. Pero se permite, finalmente se permite. La democracia se torna débil, como ocurrió con Bolsonaro. Esto es algo que me parece un buen título. Miren ustedes lo que vamos a desarrollar ahora, todas las complicidades que se dan en el mundo del poder real. Va a contar Bolsonaro qué hizo el ejército para sacar a Dilma Rousseff. Agora, em 2016, e mais outro momento difícil da nossa nação, a participação do então comandante do Exército, Vilas Boas, marcou a nossa história. Bueno, veamos ahora de quién se trata. Es interesante seguir el proceso de este tramo. Un ex jefe militar brasileño admitió que las Fuerzas Armadas forzaron al Tribunal Supremo a mantener bajo arresto a Lula. Esto le pasa a nuestros países cuando la derecha gobierna y desde el poder real se sienten absolutamente impunes. Fue en el 2018 eso, cuando Bolsonaro lideraba las encuestas. Los dichos del general Vilas Boas, por supuesto, comprometen a toda la cúpula castrense. Es el mismo que volteó a Dilma Rousseff. Bueno, el jerarca terminó después como asesor de Jair Bolsonaro. Después tenemos a Bolsonaro dándole plata que tenía que utilizar en la pandemia al ejército, porque naturalmente se alimentan de las cajas. La Corte Suprema ha tomado este golpe al Estado porque le importa la caja también en el Consejo de la Magistratura, pero volvamos a Brasil. Defensa usó 150 millones de reales de fondos de salud para reparar aeronaves. Eran de fondos de salud en plena pandemia y lo dieron para reparar aeronaves. Miren ustedes lo que es Bolsonaro ahora. Siempre hay una nota en el fondo simpática porque es tan ridículo el tipo. Ahí va de motoquero, una caravana de motoqueros que son partidarios de Bolsonaro, con Bolsonaro al frente como parte de la campaña publicitaria que él está haciendo para su campaña, para competir con Lula. Por suerte, no tiene manera de hacerlo. Como no inventen una nueva intriga, como no sean capaces de llevar adelante otro lawfare, o como usted quiera llamarle, ellos no van a poder ganarle a Lula. No hay encuesta que no lo dé a Lula ganador en la primera vuelta, pero hay tantas vueltas en el aire. Es tal el poder real, no se olvide que ahí está O Globo, que no le gusta ahora a Bolsonaro, pero sí le gusta que un tipo como Bolsonaro esté en el gobierno. Y salvando las distancias, son tan poderosos como la mafia de Clarín aquí. Entonces, entre eso, Moro, el Poder Judicial, el Ejército, todo esto, y yo creo que Lula, y usted también ha aprendido a creer en eso, Lula va a ser otra vez presidente de Brasil. Pero hay que tomar algunos recaudos, es necesario. Mire lo que dice
el viceministro sobre la dictadura. Isso é história, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio, né? Então, são assuntos já escritos em livros, né? Debatidos intensamente. Né? Passado, faz parte da história do país. O senhor defende algum tipo de apuração em relação a... Apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? Nada. Así piensan y así son. Y mientras tanto, mire usted esta noticia, la deforestación de las reservas indígenas por la minería en la Amazonia creció un 205% bajo el gobierno de Bolsonaro. Las cifras han encendido las alarmas en el país y en el mundo, pero él puede mantenerse tranquilamente. Es el poder real en acción y les cabe cualquier delito. Son delincuentes que se hacen cargo, ya sea desde el periodismo, ya sea desde la actuación política y mucho más desde la justicia, que siempre les resulta imprescindible para quedarse con el poder. Y trabajar en este mundo por los ricos, trabajar por la élite a la que quieren pertenecer. Hablemos de la renta extraordinaria a partir de Juntos por los Ricos. Juntos por los Ricos, Juntos por Clarín y Juntos también por la Nación. ¿Usted se acuerda al otro día del reportaje de Gustavo Silvestre con el ministro de Economía? ¿Cuál fue la reacción del diario La Nación? Vamos a ponerlo para tener un comienzo de lo que queremos desarrollar para ustedes ahora. El campo rechaza la idea de crear un impuesto a la supuesta renta inesperada. Bueno, vea usted ahora, compartamos lo que dice el Fondo Monetario Internacional, nada menos que el Fondo Monetario Internacional. El fondo sugiere subir temporalmente impuestos a empresas con beneficios excesivos. En su reunión de primavera, el organismo internacional también recomienda a los gobiernos que calibren el ritmo de su consolidación fiscal. Esto dice el Fondo Monetario Internacional. Esto da plena razón a lo que se quiere hacer en la Argentina y verá usted en otras partes del mundo. El Fondo Monetario Internacional, que es el ejemplo máximo de crueldad económica que uno pueda encontrar en el mundo, dice no, tampoco podemos llegar tan bajo, no podemos caer tan bajo. Si hay rentas que son extraordinarias, no pueden acumularse siempre en la misma pila de los superganadores. Tenemos que tomar una parte, porque si no el mundo es cada día más injusto, como finalmente lo es. A esto, ¿quién se va a oponer? Sino el Che Pibe de la UIA, el Che Pibe de Roca, de Mañeto, del Poder Real, que es el presidente de la UIA. Le dan ese cargo, el hombre funciona como presidente y, por supuesto, sale a decir a nombre de sus patrones que está muy mal lo de la renta especial. Es previsibilidad, es decir, políticas concertadas, que sean políticas de Estado de largo plazo, que den previsibilidad a la inversión. Eso desalienta todo tipo de especulación porque da un horizonte. ¿Qué es renta inesperada? Yo no soy economista, no soy fiscalista, como para decirlo. Lo único que le digo es que tenemos 165 impuestos en la Argentina, entre nación, provincia y municipios, que un alimento paga casi 40% de impuestos y una bebida casi el 50%. Que tenemos que tener una visión que construya esto también teniendo en cuenta lo que es la realidad de la economía formal, la economía que paga los impuestos. Bueno, vio lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, ve usted cuál es la reacción de este Che Pibe de la UIA a nombre del Poder Real. Vamos a ver cómo está el mundo, qué dice el mundo después de lo del Fondo Monetario Internacional, antes o después. Vamos a ver al ministro de Economía, Costa Silva, de Portugal. Quando se preocupa com a questão dos impostos e, sobretudo, os impostos aleatórios que as empresas têm, nós, em primeiro lugar, não podemos hostilizar as empresas, mas o que vamos fazer é falar com elas e, provavelmente, considerar um imposto, um windfall tax, para os lucros aleatórios e inesperados que elas estão a ter. ¿No? Fácil, muy fácil de entender. A todo esto, la Nación juega su partido muy especial como socia, por supuesto, del campo, que sería en la Argentina, como en otros lugares son los petroleros, la que tendría que hacerse cargo mínimamente
de un impuesto que tenga que ver con la renta extraordinaria, formidable. En una semana de guerra, y ya van como 7, 8 semanas, en una semana de guerra habían hecho 2.000 millones de dólares extras de diferencia. Imagine lo que han ahora acumulado. Es una tristeza ver ese comportamiento humanamente. Y la nación juega de esta manera. Título, si estuvieras trabajando con Pancho en el diario, pone un título, renta inesperada, ¿te resulta qué cosa? Es un impuesto que puede traer muchas complicaciones porque desde la teoría ese gravamen hay que aplicarlo para otras situaciones. Es un impuesto a la superrenta o rentas extraordinarias. Bien, esto es la manera de pelear el Grupo de la Nación contra algo que afecta a sus socios. Socios por donde lo miren, ni siquiera es necesario que lo sean como lo son en la Expo Rural, que es un inmenso negocio del campo de Clarín y de la Nación. Porque después está todo lo que aportan, todo lo que dan justamente para esas empresas, porque entre ellos a su manera saben también sacarse, extorsionarse y todo lo amablemente, porque es un mundo donde fluye tanto, pero tanto dinero, tanto lo que se gana que al fin de cuentas entre ellos pueden hacer excepciones, no con el pueblo. No con los que esta noche se acuestan con chicos que no van a comer. No, de ninguna manera. Con aquellos que se levantan a la mañana y no saben qué hacer con su vida. No, por supuesto, no hay para aquellos que no pueden ir al colegio porque no tienen ni una zapatilla para ponerse. Entonces, juegan naturalmente para eso. Mire lo que el New York Times, a través de Elizabeth Warren, una de las personalidades máximas de los demócratas en los Estados Unidos, dice: los demócratas pueden evitar un desastre en noviembre. Los demócratas ganamos las elecciones cuando demostramos que entendemos las dolorosas realidades económicas que enfrentan las familias estadounidenses y convencemos a los votantes de que lograremos un cambio significativo. Para decirlo sin rodeos, si no usamos los meses que quedan para cumplir más con nuestra agenda, los demócratas nos encaminamos hacia una gran derrota. ¿Cuál sería la manera de evitarla? Pensar así: reforzar la autoridad de los reguladores para poner fin a la especulación de precios, desmantelar los monopolios y aprobar un impuesto a las ganancias inesperadas es un buen comienzo. New York Times, Elizabeth Warren. Solo en Washington, donde las empresas más grandes de Estados Unidos gastan miles de millones para ahogar la realidad, estas son ideas controvertidas. Solamente ahí, en Washington, donde las empresas gastan miles de millones para ahogar la realidad. ¿En qué gastan miles de millones? En pagarle a los diputados, a los senadores, a los congresistas. En eso invierten su dinero, en comprar las voluntades. Acá, Patricia Bullrich dice lo contrario de Elizabeth Warren. Hoy la Argentina tiene un presidente inesperado, ¿no? Como el impuesto inesperado. La renta inesperada. La renta inesperada. Está bueno, este es un presidente inesperado. Tenemos un presidente inesperado, un presidente que no estaba preparado para hacerlo. Este impuesto a la renta inesperada va a tener un fracaso esperado. Es decir, es claro que acá viene un fracaso total y absoluto. Eso tiene que ir al Congreso, como todo impuesto, me imagino, ¿no? Nosotros ya le dijimos que no le vamos a votar impuestos. Van a ir a una renta que absolutamente... Mire, el Fondo Monetario Internacional no es precisamente Heidi, más bien. No es una entidad que esté preocupada por otra cosa que no sea la propia recaudación. Posiblemente impulsa al Fondo Monetario Internacional saber que no puede seguir devastando a los países y que tiene que ayudarlos a recaudar para que finalmente le paguen. Si usted mira el caso Grecia, busque Grecia, están juntando todavía dinero por aquello que le tuvieron que pagar al Fondo Monetario Internacional y quedó un impuesto como de 300 euros. Si usted paga 300, que sigue siendo la cosecha que permitía pagarle al Fondo Monetario Internacional. Son absolutamente increíbles. Veamos otra vez lo del fondo, hecha la presentación de quiénes son. Sugiere subir temporalmente impuestos a empresas con beneficios excesivos. Ahora otra empleada del sistema, así como Bullrich, la señora Carrió. ¿Cuál sería el mayor error del gobierno? Pero que no se lo va a permitir. No se lo va a permitir el campo, no se lo vamos a permitir nosotros, aumentar retenciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en medio de esta guerra mundial es quitar la cadena impositiva total, en ello estamos trabajando, de todo lo que tenga que ver con
esos insumos que se exportan. No está bien lo que dice. Qué tremendo. Mire usted este ministro, ¿cómo se llama? Richard Boyd. Bien, es en Irlanda. También está hablando de la renta extraordinaria. War profiteering is a disgusting practice where ordinary people are asked to endure incredible hardship, financial and others, as a result of war, but where companies, private companies and businesses make super profits at the expense of everybody else's misery, exploiting the crisis and the war. And I want to suggest to you that that's what we are seeing. We are seeing across the world war profiteering on an absolutely industrial scale by the producers of fuel and energy and the suppliers of fuel and energy globally, in Europe and in this country. Estamos haciendo una recorrida por todo el mundo, no hay lugar, por cierto, donde haya un poco de humanidad y de criterio donde no se piense de esta manera. Pero mire lo que la mafia de Héctor Mañeto sugiere sobre lo que son las presiones fiscales que se sufren en la Argentina, eso de lo que hablaba, mintiendo, Funes de Rioja. Mire este título de Clarín para que usted entienda cuál es el rival, cuál es la pelea. Blanquean el impuesto a la renta inesperada con la oposición de empresas. Blanquean la discusión. Regirá para compañías que ganen más de 1.000 millones anuales. No es poca plata, ¿no? Desde el agro y Juntos por el Cambio, sus empleados ya expresaron su desacuerdo. Ahora, presión fiscal pone Clarín. Clarín, que no paga impuestos ni por los trabajadores. Son tan desvergonzados. Mire lo que dice Euronews ahora sobre el tema de la renta especial. Damos vueltas al mundo y nos encontramos con que hay un acuerdo generalizado. Los que se debaten más furiosamente son los argentinos. Las empresas de energía podrían ser gravadas después de sacar provecho del asesinato de personas inocentes. La Unión Europea podría estar a punto de respaldar un nuevo impuesto sobre las ganancias excepcionales obtenidas por algunas empresas de energía que están vinculadas a las alzas de los precios del gas. Quiere decir que además hay una cosa muy inmoral en todo este dinero, que no hemos entrado en esa cuestión. Están haciendo mucha plata porque se muere mucha gente. Hablan contra la guerra y hablan contra Rusia, que supuestamente es el único responsable cuando Estados Unidos y la OTAN están a la par y se conduelen de la muerte y del dolor, pero están aprovechándose de la circunstancia. Y ni siquiera eso en la conciencia les reclama por lo menos ceder una parte. Son muy malos, son muy inhumanos y hay que saber que se lucha contra ello. Veamos a otro empleo, el que quería independizar la provincia de Mendoza, dijo ese disparate y le salió gratis, porque a Cornejo estas cosas, estas tonterías le salen gratis. Trabaja para el sistema, trabaja para el establishment. La renta inesperada, bueno, no se saben los alcances de ese proyecto, omito opinión por ahora. Pero sí está claro que todos estos proyectos tienen por objeto crear un relato, una narrativa, un discurso, generando enemigos, culpables, responsables de los problemas que tenemos afuera del gobierno, ¿no? Afuera del gobierno actual, ¿no? Siempre ese es el camino, ¿no? Y además todas las ideas que trae el gobierno son crear nuevos impuestos. Tomemos por un momento como serio a Cornejo. Me cuesta, pero juguemos a eso. Si esto ocurriese solo en la Argentina, bueno, podría haber un discurso político como el que él está manifestando. Yo creo que sería injusto igual. Pero si miramos el mundo, si observamos, y le hemos mostrado a ustedes unos cuantos países bien distantes entre ellos, que es lo que nos gusta mostrarle, no es que se haya concentrado este criterio en un lugar. Lo piensa en la Unión Europea, lo piensa Irlanda, lo piensa Estados Unidos o un buen sector de Estados Unidos y así sucesivamente. Le hemos dado una prueba. Pero además es opinión del Fondo Monetario Internacional. No es algo que se le hace
a la gente de campo, en este caso, en la Argentina por una cuestión política. Es una necesidad y un derecho, porque todo lo que se acumula de exceso tiene que ver con todos los beneficios, con todo lo que el país le da a ellos para hacerlo posible. No basta con pagar lo que necesitaron en determinado momento, si es que lo pagan, los 4.000 millones de pesos que les prestaron el Banco Provincia y el Banco Nación. Es increíble que tengan este grado de egoísmo y que tengan a estos personajes que nos tratan como si no supiéramos o no pudiéramos decir o descubrir o detectar lo que ocurre en el mundo. Mire, haga un ejercicio ciudadano. Hay que trabajar de ciudadano frente a estos personajes. Ponga países donde se está pidiendo la renta excepcional, algo que cedan de la renta excepcional. No va a encontrar excepciones. Y entonces es tremendo escuchar este discurso porque, por cierto, lo del Fondo Monetario Internacional y varios etcétera que nosotros le hemos mostrado no van a aparecer en las mafias de Clarín y Nación. Van a estar ocultados porque tampoco quieren hacer pensar a lo que poco piensan sus consumidores, que vienen a ser muchas veces sus cómplices, poco pueden decirle de estas cosas a ver si alguno se aviva, a ver si alguno se les dispara en algún momento. Entonces tienen que seguir mintiendo. Hoy estuvieron todo el día. Las veces que pasé haciendo zapping estaban con una pantalla ocupada por los supuestos delitos acumulados que se habrían cometido y entonces se saquen la plata de ahí y ponen bochornosa, vergonzosamente, por ejemplo, la plata de Máximo Kirchner, que todo el mundo sabe que fue una mentira, pero ellos ponen eso. Y así sucesivamente. 8 de las 10 cosas que ponen son una falsedad. Y juegan con eso porque a su gente se ve que le gusta que le mientan porque eso les dará algún tipo de argumento. El que aprovechó la circunstancia, el que dijo vamos todavía a jugar por el régimen, a jugar en política, a posicionarme, si es posible, delante de Macri, de María Eugenia, de Bullrich, que increíblemente quieren ser presidentes. Ya María Eugenia Vidal se ha conformado, al parecer, ya ni sueña con eso después de su huida de la provincia de Buenos Aires. Veamos a Larreta. Veamos al personaje. La Argentina no soporta un impuesto más. Tendría que haber agregado después de lo que yo puse, que eran muchos. Ante las intenciones del gobierno nacional de crear un nuevo impuesto, quiero dejar claro que estamos absolutamente en contra, etc. Claudia Neira, legisladora de la ciudad, va a decir por tuit 2 o 3 cosas que vale la pena tener en cuenta después de que Chanta Feroz se anima a manifestarse de esa manera. Larreta tiene un discurso antiimpuestos únicamente cuando le conviene. En situaciones complejas lo normal sería que gobierno y oposición intenten encontrar una salida de conjunto a los problemas locales e internacionales. Salgamos de esto porque esto es imposible. A ver el segundo tuit. Su demagoga consigna de no subir impuestos no solamente es tribunera, sino que es falsa. Cuando le toca gestionar hace todo lo contrario de lo que dice. Y por último, vivimos en una ciudad con una altísima presión tributaria, la segunda más alta del impuesto inmobiliario del país. Para no dejarse correr políticamente por Milei, Larreta escribe con la mano lo que borra con el codo, pero entiende mejor que nadie la necesidad de recaudación que tiene el Estado. Y ahora vean ustedes lo que vamos a poner en pantalla ahora. Porque en medio de todo esto, de cuánto se quejan, de los títulos, de las mentiras, aparece la celebración. Clarín, los precios de los granos vuelan y se acercan a sus marcas récord, pero se ve que son cosechas de otros países que pasan por acá de casualidad. El conflicto bélico, sí, la muerte entre Rusia y Ucrania impulsa el alza generalizada de los commodities. En el día de hoy las hojas se rompen el precio, ¿para qué marearlo con números? Todo se fue para arriba, todo es una ganancia brutal, todo es una aparición de un dinero que después, cuando les conviene, dicen no tener. ¿Se acuerda de los Simpson? No puedo pagarle mucho porque estoy corto de efectivo. Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero cerrar como empezamos, pero dicho por una persona, Marcelo Casareto, conversando con nuestros colegas de Rock and Roll, el programa de Lautaro Maislin, Verónica Castañares y Anabela Sánchez, en las mañanas de Nacional Rock, conversaron con Marcelo Casareto y él nos dio el título de todo lo que hemos desarrollado, Juntos por los Ricos. Hay una representación clara
de parte de Juntos por el Cambio, que prácticamente sería Juntos por los ricos, ¿no? Era el título, lo que nos estaba sirviendo de una manera especial. Hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes para hablar de un mundo muy dañado. Vamos a hablar de un mundo dañado, pero muy dañado. Lo que vamos a compartir con ustedes a continuación minimiza incluso ciertos padecimientos, los efectos de la crisis mundial, como pone Julián Jerez desde el Videograph, para que compartamos con ustedes un primer tramo que tiene que ver con los chicos que quieren cruzar la frontera. Bueno, los coyotes, como le dicen a esa mafia, trata de mandar a los chicos. Mire de qué manera lo hacen. So historically in the El Paso sector, we've always seen the criminal organizations that operate here use predominantly Mexican juveniles as foot guides or as coyotes. But recently, about fiscal year 21 and on, we've seen an increase of our encounters when it comes to drivers, U.S. citizen teenage drivers. I think this is a big issue because first and foremost, the last thing that we want to do is criminalize our youth. We don't want our youth to become, scarred or to, have consequences that prohibit them from serving in the military service if that's a path they want to proceed into the future, or being able to get certain jobs into the future that can get them out of poverty if they're in poverty. So it does have an effect in the community. Una de las tantas tristezas que tenemos apenas recorremos el mundo. Vamos a subir en el mapa de esa frontera, vamos a entrar a Texas, pero vamos a hacer un recorrido de Texas a Washington. Vamos a hacer por un momento, imagínese usted un migrante al que llevan esposado porque estuvo detenido. Pero quieren mostrar que usted es una molestia, que usted es una incomodidad, que en Texas no lo quieren y que por lo tanto que se haga cargo la Casa Blanca, que entienden ellos de alguna manera es la que permite que entren esos inmigrantes. Así que como sexto colectivo somos pasajeros de esta afrenta al mundo, esta afrenta a lo humano. Veámoslo llegar de Texas a la Casa Blanca para que todo el mundo los vea. Siguen llegando autobuses con extranjeros a Washington, D.C., en donde, pues ya tenemos confirmación de que llegó un sexto autobús proveniente de El Paso, Texas. De acuerdo con la organización Carecen, que aboga por los inmigrantes, en el vehículo había personas de Colombia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Son migrantes detenidos, como se lo hemos reportado, en Texas. Esta historia la hemos documentado desde el miércoles pasado. El gobernador de Texas, Greg Abbott, había estado enviando a la capital de los Estados Unidos autobuses con estos migrantes en un intento por presionar a la administración Biden para que refuerce el control de la frontera con México. De ese mundo dañado tenemos que tomar nota en varios temas, en varios asuntos, pero el de la xenofobia es el de los más especiales. Ahora les ha dado por los asiáticos en los Estados Unidos y ellos mismos se asombran de lo que está sucediendo con una colectividad, por cierto, numerosísima, que ha vivido de una manera muy pacífica, y cuando no fue pacífico fue porque simplemente los explotaban para construir los ferrocarriles, tender los rieles, etcétera. Una historia atroz que han vivido aquellos inmigrantes, pero los de ahora están mucho más a buenas, estaban con la vida hasta que se desató entre el COVID y algunos otros hechos del ataque perpetuo lanzado contra la China, por ejemplo, determina que tengamos una especie de aumento potenciado al máximo de la asiofobia. China Society for Human Rights Studies on Friday released a report exposing growing anti-Asian racism in the United States. The report attributes the rising anti-Asian sentiment to some U.S. politicians' racist coronavirus attacks on China, the effects of white supremacy, and some U.S. politicians' actions that seriously undermine China-U.S. relations. Naturalmente, líderes desquiciados que han perdido la cabeza en muchos casos generan también una sociedad que se corresponde con todo eso. 100.000 muertes por fentanilo en un año es una cifra
que asombra, que duele, que preocupa, que angustia, y sin embargo es lo que tienen en estos momentos. Veamos. Reducing the risk and upping the penalties for dealing fentanyl or mixing it with other drugs. Those are the goals of a wave of lawmakers and advocates looking for ways to fight fentanyl. It's a serious situation, as last year the CDC reported for the first time more than 100,000 Americans died of drug overdoses over a 12-month period. About 2/3 of the deaths were linked to fentanyl and other synthetic drugs. CNBC News, chemical components of the drugs are being shipped largely from China to Mexico, where much of the fentanyl supply is produced in labs before being smuggled into the U.S. And users don't often realize the drug they're taking has been mixed with fentanyl. De los 80 millones de contagiados que tiene Estados Unidos de COVID, de los últimos tiempos, del último año, 140.000 son niños. Esto en cuanto al COVID. Una deserción escolar tremenda y también algo que vamos a considerar más adelante, que es el estado mental de muchísimos chicos. Lo que se medica a los chicos en los Estados Unidos creo que no tiene comparación posible en el resto del mundo. Pero veamos lo que nos cuenta Anaí Rubín ahora desde los Estados Unidos. La tasa de ausentismo entre alumnos de las escuelas públicas en Nueva York se ha visto incrementada en un 40%, con un registro de 938.000 estudiantes matriculados. 375.000 faltan frecuentemente a sus clases, lo que implica una disminución en su nivel académico. También se ha visto reducido la inscripción a las escuelas, en parte esto por el éxodo poblacional que ha sufrido Nueva York. Más de 500.000 neoyorquinos han abandonado la ciudad. En el mes de octubre, cuando empezaron las clases, 180.000 chicos no regresaron a la escuela. El Departamento de Educación está muy preocupado, entre otros temas porque las escuelas pierden asignación de partidas por esta gran disminución de los estudiantes. Y además recalca el constante ataque a la escuela pública, parte de sectores privados y escuelas charter, que son privadas. Bueno, hemos hecho un recorrido sobre cómo están las cosas por allí, ¿no? Desde los chicos usados por los que trabajan en la frontera de verdadera mafia, lo de los inmigrantes llevados desde Texas a Washington, lo que es la xenofobia contra los asiáticos, donde uno pone la mirada, el fentanilo como un drama, los chicos. Vamos a cerrar con algo que atañe al trabajo, algo más directa y fácilmente comprensible para nosotros, que tiene que ver con lo que Amazon hace con sus trabajadores. Primero veamos esta noticia. Es asombroso. Filtración. La nueva aplicación de chat para trabajadores de Amazon prohibiría palabras como sindicato, baño, aumento de sueldo y plantación. Vamos a verlo porque esto es un título de un diario. Esto puede decir, quisiera que abundaran en algunos detalles. Lo hacemos. See if you can spot the pattern in the forbidden words. I hate, union, fire, terminated, compensation, pay raise, bullying, harassment, I don't care, rude, this is concerning, stupid, this is dumb, prison, threat, petition, grievance, injustice, diversity, ethics, fairness, accessibility, vaccine, senior ops, living wage, representation, unfair, favoritism, rate, TOT, unite and unity, plantation, slave, slave labor, master, concerned, freedom, robots, trash, committee, and of course, everybody's favorite, last but not least, restrooms. Es inadmisible, pero esto es con Amazon. Nosotros vivimos hablando de Amazon, consumimos Amazon y no sabemos qué hay detrás de esto, este tipo de prohibiciones. Bueno, vamos a terminar con algo grato como siempre. Hace 33 años hoy, Diego Maradona entra a la cancha con el Napoli. El Napoli, que no solamente ganaba en Italia desde el sur, que con el título aquel Anche y Ricchi piangono, también los ricos lloran, por acá no, pero allá los ricos del norte, la Juventus, etcétera, lloraban porque Diego lo conseguía. Y Diego lleva al Napoli de la mano y van al estadio del Bayern, al estadio olímpico. Ahí van a empatar, pero es una copa que gana el Napoli. Pero mire lo que sucede.
Primero veamos algo de Nápoles, rapidito, son 10 segundos de hoy. Este es un video que el Napoli lanzó en esta jornada. ¿Por qué lo hizo? Bueno, para recordar que hace 33 años Diego entraba a la cancha, escuchaba una música, estaba haciendo el calentamiento y lo hacía de esta manera. Diga que no valía la pena. Muchas gracias por el sonido, Sebastián, Archi, Sauco, y por supuesto aquí a Fabián Pedroso en la cámara, y a Javier González, a Chuzo. Y por supuesto a Anabela Sánchez, a Federico Ferro, a Julián Capazo, a Juan Montes Onganía, de la dinastía de Charlie Montes Onganía. ¿Lo tenés, Charlie? Lo tenés al gato hoy, ¿no? Está el gato. Está Gustavo Silvestre de vuelta, le damos un abrazo muy especial esta vez. Y a ustedes, amigos, les decimos gracias y hasta mañana si Dios quiere.